Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Sí que ha pasado tiempo, Bienvenidos a la Torre Nubosa, jóvenes especialistas. La apariencia de la directora de manera inconsciente a su cerebro le traían recuerdos del rostro de Mayuri. ¿Qué necesidad de vestirse de no era tan extravagante? Ella de manera automática saludó muy educadamente a la directora y de manera muy discreta dio un codazo a Ichigo para que hiciera lo mismo. Directora, Ichigo y yo hemos venido a hacernos cargo de las arañas Hiro que parecen causarle tantos problemas a usted y a su institución. Obviamente, dijo con desdén, síganme los Ware al bosque, donde se encuentran las arañas. Mientras seguían a la directora en silencio, ella les cuestionó, me imagino que ya leyeron el documento sobre esta misión y sus especificaciones. En efecto, dijeron ambos, aunque con más alegría y confianza Elia que Ichigo. Entonces la directora comenzó a divagar y presumir. Saben, jóvenes, en un principio yo solo puedo resolver todo este problema, pero su director me pidió un favor, de dejar que sus chicos resolvieran esta situación para que ganen experiencia o solo en el ámbito de exterminación, sino que también en reubicación de especies importantes para los ecosistemas. Cuando la directora terminó de hablar, se detuvo y nos miró a detalle de cada uno de nosotros, y a todo nuestro equipaje, una pequeña mirada satisfecha estaba en su rostro. De aquí en adelante a unos 30 metros se van a encontrar con las arañas Hiro, les recomendaría que aquí hicieran su campamento y sobre todo tengan cuidado. Cualquier lesión que lleguen a tener en esta misión es totalmente su responsabilidad, e igualmente no tienen de qué preocuparse por nada más que por las arañas y algunas bestias mágicas y no mágicas. Y sobre los estudiantes de la Torre Nubosa, están advertidas del peligro del bosque y sobre ustedes para que no se interpongan en su trabajo. Esencialmente hay toque de queda en la escuela. E igualmente ustedes no tienen permitido ir a la Torre Nubosa más allá de la entrada y no pueden estar con las chicas por ningún motivo que no sea de vida o muerte, y eso no va a pasar. La directora fue muy clara con sus intenciones y ella los abandonó en el bosque. Entonces, dijo Ichigo al aire para ver qué hacía Eila. Él miró a Ichigo con gracia al verlo algo perdido. Comencemos con armar campamento, ayúdame a preparar todo. Ichigo asintió emocionalmente, esta es una de sus pocas misiones en las que no tiene que invadir algún lugar. Tardaron aproximadamente una hora en preparar todo el campamento, e Ichigo no va a admitir abiertamente que realmente se estaba divirtiendo. En su anterior vida casi no tuvo este tipo de experiencias y internamente desea ver qué más cosas va a pasar. Es raro disfrutar más un campamento simple a algo más mágico o espiritual. ¿Quién lo diría? Su compañero Elia se acercó, Hou Ichigo, ¿ya leíste el documento? No te vi muy confiado cuando la directora nos preguntó. Por supuesto que lo leyó, pero no significa que fuera interesante, fue muy aburrido, sintió que perdió años de vida con cada hoja que leía. Entonces cuéntame, ¿cuál es la técnica o plan que nos plantea el documento? Según el plan del documento, hay que atar las piernas de las arañas de alguna extraña manera que no especifica. Después de tener en su mayoría sometida las arañas tenemos que buscar la cueva de donde salieron. Si es posible regrésalas a la cueva en buenas condiciones y procurar que ya no salgan de alguna manera. Eila con eso comenzó a ordenar a su único miembro de equipo y con menos experiencia. Después de todo es su responsabilidad ayudar y enseñar, ¿verdad? Muy bien, trae la cuerda que se encuentra en el equipaje, te enseñaré cómo atar a una araña Hiro de manera segura. Instintivamente él sonrió al escuchar esto, realmente le gusta esta escuela es divertida, y más aún cuando no está en la escuela estudiando texto aburrido, sino en el campo, es lo que realmente disfruta. Ya equipados, a paso veloz llegaron rápidamente al perímetro de donde se deberían encontrarse con ellas, y como por arte de magia llegó la primera araña Hiro. Antes de que comencemos a someter a la araña Hiro, dime según el documento, ¿qué leíste? ¿Cuáles son los riesgos de enfrentarse a una araña Hiro? Es aburrido, el hueco se estaba aburriendo bastante, esto es una cacería, no una clase de biología estúpida. Ichigo finge sordera a las palabras del hueco, y en cambio le contesta a Eila, el peligro de las arañas, además de los obvios colmillos y fuerza en las piernas, el verdadero riesgo se encuentra en su pelaje, ya que cuando las arañas Hiro se sienten amenazadas sueltan a voluntad su pelaje que tienen un tamaño muy chico y fino, cuando hacen contacto con la piel no se siente de inmediato.
El efecto de este pelaje en sus víctimas es inducir un estado similar al vértigo pero de manera muy extrema. Con una duración aproximada entre de 15 a 20 minutos, una vez inducido en este estado de vértigo, las arañas con su red ataban a los afectados para luego almacenarlos para consumirlos. Sin embargo, el documento también menciona que tanto el veneno como el pelaje de esta araña giro son muy usados para la creación de pociones para el dolor y entre muchas cosas, pero recalca que tienen que ser preparados por una hechicera con un buen nivel de habilidad. Eila estaba ciertamente sorprendido. Wow, realmente leíste el documento completo. Pero no te lo tomes a mal, generalmente los nuevos solo se emocionan y no leen los documentos. Se las dan de cabeza de manera inoportuna poniendo en peligro a él y a su equipo. Ichigo recordó sus aventuras y sintió las palabras de Eila como una puñalada invisible que lo atravesó. Esas palabras se clavaron en él. Ichigo fingió tos para disimular y comentó, me gusta leer, y aún así el documento fue muy aburrido. Eila simplemente sonrió, sí lo sé, pero con el tiempo uno se acostumbra, tomo la cuerda y la preparo para entrar en acción. Ahora escúchame, voy a capturar una araña, pero tú y yo somos diferentes así que no forzosamente lo tendrás que hacer igual que yo, solo hazte una idea, la práctica hace al maestro, dio una sonrisa al final. Es un poco incómodo ver que le sonrían así, no está acostumbrado pero tal parece que es algo muy común en esta escuela y sus alumnos, como si fuera determinado sonreír de manera heroica. ¿Acaso también le enseñaran a sonreír? Él sabe sonreír, ¿verdad? Antes de que vaya a divagar Eila lo regreso al presente, muy bien es hora de trabajar, y con su arma lista en mano, un látigo, fue corriendo hacia la araña escondiéndose en entre algunos obstáculos como arbustos, rocas y algunos árboles, es muy escurridizo y cuando finalmente estuvo lo suficientemente cercas, rápidamente con su látigo ató algunas de las piernas de la araña giro con fuerza logró hacer que ésta cayera de espaldas, la araña asustada soltó su pelaje, sin embargo él pudo predecir esto y evitarlo a tiempo y dejando que la araña lo soltara todo y se mantenía alejado y solo se aseguraba que con el látigo que la araña no se levantara, cuando finalmente vio que ya no estaba en peligro, ató con cuerda el resto de las piernas de las arañas y finalmente terminó inmovilizada por completo. Se miraba cansado, pero no lo suficiente como para no poderlo hacer varias veces más. Ahora que ya está inmovilizada la dejaremos aquí y tomaremos nota de las coordenadas, para que después vengamos por él y tengamos un conteo. Ichigo simplemente asintió y esperó cuál es el siguiente paso. Cuando finalmente termino, miro a Ichigo y comento, te toca. Parpadeo y de su boca solo salió una palabra, Si hay una araña significa que pronto vamos a encontrar otra pronto, equípate con tu armamento, si llegas a tener algún problema te ayudaré así que no te preocupes, y que no se te olvide la cuerda. Y ahora cómo hacemos esto, no debió de pensar eso ahora su mente está llena de opiniones dice que corramos alrededor de la araña. Tomó la cuerda con cuidado, él puede garantizar vencer a la araña pero hacerlo sin matarla y además someterlas con las cuerdas son muy diferentes. Caminaron un poco y como predijo Eila, se encontraba otra araña, exactamente igual que la anterior, y Ichigo con sus guantes listos y equipados se preparó para el combate. Recuerda que si necesitas ayuda solo pídela, y evita el pelaje, te lo digo por experiencia, por lo que no es algo agradable. Elia tuvo un escalofrío de recordar. Mentalmente, dio una cuenta regresiva, 3, 2, 1, y rápidamente a diferencia de Elia, que se escondió para no ser visto, él tomó la decisión de ir de frente, lo más rápido posible y abrumarlo con ello y tomarlo de sorpresa. Su plan tuvo efecto, rápidamente le dio un puñetazo en una de las dos secciones de la araña, algo similar a las costillas que tuviera. Trato de no de golpear no tan fuerte pero aún así el impacto fue grande tanto que dejó en el cuerpo de la araña marcado el puño, además de lanzarlo como 3 metros y chocar con un árbol. De milagro no se rompió el árbol pero sí se inclinó. La araña quedó inconsciente del dolor y en consecuencia no tuvo tiempo de soltar el pelaje. Al ver que ya no se movía Ichigo lo ató y llamó a su compañero con mayor experiencia para que observe sus observaciones de la conmoción. Elia. Ven a ver esto. Funcionó perfectamente, cero pelaje, gritó Ichigo, sintiendo un extraño orgullo por haber completado la tarea, aunque fuera de una manera no autorizada. Ella salió de la maleza, donde se había estado ocultando estratégicamente, esperando el momento de la verdad de Ichigo. Corrió hacia el árbol con cierta prisa, temiendo encontrar a Ichigo enredado en seda o sufriendo los efectos del vértigo.
Pero lo que encontró no fue desastre, fue una escena de violencia sorprendente y pulcra. La araña Hiro estaba atada con la cuerda de reubicación, inmovilizada, y reposaba contra el tronco de un robusto roble. El roble, sin embargo, tenía una mella significativa en su corteza, como si un ariete lo hubiera golpeado. Y la araña no se movía. Su exoesqueleto mostraba una abolladura visible, una marca perfectamente redonda, justo donde Ichigo había dado el golpe. Elia se detuvo en seco, mirando el puño marcado en la criatura. Ichigo. ¿Qué le hiciste?, preguntó Elia, su tono ya no era de asombro, sino de una auténtica y divertida perplejidad. Ah, pues. No perdí el tiempo. Fui de frente, como quería, explicó Ichigo, encogiéndose de hombros. Pero no la maté, ¿ves? Solamente le di un buen golpe, aquí, señaló la marca del puño, y salió disparada contra el árbol. Quedó noqueada por el golpe. Cero pelaje, cero esfuerzo. Elia caminó lentamente alrededor del cuerpo inconsciente de la araña. Palpó la abolladura con la punta de su dedo, comprobando que la estructura se había deformado, pero no roto. Miró a Ichigo, que sonreía con la satisfacción de quien acaba de ganar un debate técnico. Ichigo, comenzó Elia, frotándose la sien. Esto no es un método de reubicación. Esto es un método de noqueo con trauma contundente severo, seguido de inmovilización por fuerza. La araña no está asustada, no está paralizada, está con una conmoción. Elia suspiró, intentando mantener la calma pedagógica que se requería de un especialista de Fuente Roja. Mira, es eficaz, sí. Es rápido, sí. Pero la misión es reubicarlas en buenas condiciones, como dice el documento. Una conmoción severa no son buenas condiciones. Elia se acercó a Ichigo con un tono más serio, pero con un brillo de fascinación en sus ojos. Tu fuerza es tremenda, lo sé. Pero tenemos que aprender a usar la sutileza, o al menos el método, Ichigo. Tienes que pensar más allá del golpe. Tenemos que ponerlas a dormir, no enviarlas a la enfermería, si es que existen alguna para arañas gigantes. Eila solo miró a la araña y pensó. Pobre cosita feo. Ichigo frunció el ceño. Ahora resulta que pegar fuerte es un problema. ¿En serio tengo que volver a leer esa cosa aburrida? De acuerdo, dijo Ichigo, cediendo a la lógica frustrante de la misión. Pero, como la pones a dormir, sin usar mis puños, te recuerdo que mi equipo es de cuerpo a cuerpo y quizás un poco de fuego. Elia sonrió, recuperando su sonrisa de especialista. Precisamente. Yo uso el látigo para cortar la circulación en puntos clave y la presión para inmovilizar. Tú tienes un poder innato de fuerza. Solo tienes que usar esa fuerza en un punto que la duerma, no que la golpee. Piensa en acupresión. Pero con precisión. ¿Acupresión?, preguntó Ichigo, completamente perdido. Inconscientemente se imaginó a su padre con un montón de agujas. Sí. Tienes que ser un bisturí, no un martillo, Elia le dio una palmada en el hombro. Vamos a dejar a esta, conmocionada, aquí. Tú observa cómo lo hago, y la próxima vez, quiero que busques ese punto, sutil. Recuerda la misión, sutileza, no fuerza bruta. Y con eso, Elia se movió con su látigo en busca del tercer espécimen, dejando a Ichigo meditando sobre la frustrante necesidad de ser delicado cuando podía simplemente terminar rápido. Muy bien, continuemos, dijo Elia. Ahora que tienes el concepto y el método. Iremos por 10 más, Ichigo. Te toca la próxima, y yo cubriré la que sigue. Elia no tuvo que esperar mucho. Apenas se habían adentrado unos pasos más en el perímetro del bosque, un susurro en la espesura reveló la presencia de otra araña Hiro, un ejemplar ligeramente más grande que los anteriores. Ichigo se preparó. El comentario de Elia sobre ser un bisturí, no un martillo resonaba en su cabeza. Acupresión, ¿dónde diablos está el punto para dormir a una araña gigante? En la espalda como si fuera una costilla, esta vez, en lugar de envolver su puño en energía contundente, la condensó en la punta de un solo dedo, como una aguja invisible. Allá voy, avisó Ichigo. Elia asintió, listo para intervenir si la araña soltaba el pelaje. Ichigo usó el zumpo de la manera más débil posible y desapareció.
La velocidad era su único método para garantizar la sorpresa y evitar el pelaje. En un instante, reapareció sobre la araña. La criatura se sintió amenazada y comenzó a flexionar sus patas y a erizar el pelaje de su abdomen. Ichigo no dudó. Concentrado en su dedo, buscó instintivamente un punto entre las placas del exoesqueleto de la espalda de la araña, cerca del centro de su masa corporal. Era una apuesta, un instinto basado puramente en la anatomía de Hallows y arrancar que conocía. Después de todo, de los errores se aprende. Clic. No hubo ruido de impacto, ni sonido de un cuerpo chocando contra un árbol. Solo un silencio repentino. La araña Hiro se desplomó suavemente. Su cuerpo cayó en la maleza con un ruido sordo, pero sus patas se doblaron de forma natural, no por la fuerza. Estaba inerte. Ichigo respiró aliviado. Era un sometimiento limpio. Se apresuró a atarla con la cuerda antes de que se despertara. Ella se acercó sonriendo de oreja a oreja. Eso es, Ichigo. Perfecto. Esa fue una inmovilización limpia, no traumática. ¿Dónde? ¿Cómo diste con ese punto? No tengo idea, admitió Ichigo, señalando el punto exacto donde había presionado. Supongo que mi cuerpo sabía dónde presionar para apagarla sin golpearla. Tienes un talento increíble para esto, aunque seas tan rudo, comentó Elia, anotando las coordenadas de la araña. Muy bien. Ya que has encontrado tu método, y es increíblemente rápido, continuaremos el conteo y la recolección de muestras. Mientras Elia se agachaba para buscar la cuerda de recolección, Ichigo empezaba a disfrutar esto, y aunque sea leve su hueco también lo hacía, aunque disfrutaba más del otro método. Por otro lado, el anciano prefería este pues odiaba la violencia, y Kazui solo se preguntaba si podía tenerlo de mascota. Esto no está bien, no es divertido. Si la directora se llega a dar cuenta que estoy fuera de Torre Nubosa me castigará, y aún peor es que mi hermana se llegue a enterar y se enoje conmigo. Ya me vi dándome un baño y congelándome el agua. Ella tuvo un repingo de tan solo pensarlo. No sé por qué pensé que fue buena idea entrenar en el bosque mi magia de hielo. No quería luchar contra arañas, solo tenía planeado practicar la magia de hielo y lanzar algunos hechizos y mejorar la puntería. Cuando en la escuela dijeron que había arañas peligrosas simplemente no le di importancia, después de todo ningún insecto se acerca a mí, ni nadie realmente, solo mi hermana y a veces sus amigas, por la magia de hielo. A los insectos no les gusta el frío. A diferencia de su hermana mayor, que es increíble con la magia, ella es mejor físicamente. Ojalá hubiera nacido hombre para ser especialista, pero las cosas son así por naturaleza, así que aprovechará esa oportunidad para correr de esas espantosas arañas. Si tan solo fuera tan fuerte como su hermana mayor, esta situación sería un juego de niños, simplemente las congelaría a todas y se iría con un aire de ser increíble, y me causa cierta envidia. ¿Ahora solo queda pensar el qué hacer? ¿Regresar a la escuela? No, es demasiado peligroso, ya que la maestra me encontraría de inmediato y me esperaría una semana de limpieza de calderos. De tan solo pensar en ello y en lo asqueroso que va a ser, causa náuseas. ¿Y si acampamos? Rodeados de arañas hasta suena estúpido. Suspiro, estúpidas arañas gigantes. El único lado positivo era que ahora tenía una razón para correr con todas sus fuerzas. Ella corrió lo más rápido que pudo, sin mirar atrás, sus nervios estaban en su punto más álgido. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Pero el bosque parecía no tener fin y se estaba cansando, su cuerpo estaba adolorido. De repente, sintió que había tropezado con algo, miró hacia abajo, y era un tronco. Intentó levantarse, pero su cuerpo no la ayudó en ese momento y terminó sentada en el suelo, llorando de miedo y frustración. No puedo más, se dijo en voz baja. De repente, una silueta gigantesca se acercó a ella. Oh, no. Aquí viene la araña. Las arañas atacaron rápidamente. Lanzaron una telaraña y otra, atrás de ella, otra araña lanzó su pelaje. Decidió priorizar la telaraña que le lanzó una de las arañas para evitar estar atrapada en la red cual mosca, por lo que juntó las manos y reunió magia en ellas. De su mano se mostró un breve brillo azul y blanco. ¡Carámbano!, gritó ella y disparó 3 carámbanos tan afilados como cuchillos que rompieron la red y lastimaron a la araña que lo había lanzado.
Cuando quiso enfocarse en la otra araña ya fue demasiado tarde y el pelaje llegó a su piel y automáticamente cerró los ojos, comenzó a gritar. Su piel ardía, dolía, pues sentía como agujas clavadas en la piel meticulosamente para causar dolor. El simple hecho de moverse aumentaba la sensación de dolor, tanto que quería llorar, pero resistió esa necesidad porque ella creía que era lo suficientemente fuerte para soportarlo. Quería mover sus brazos para atacar, pero dolía tanto. La araña se acercó cada vez más, mostrando sus colmillos. Casi podía sentir el hambre en el rostro de la araña. Qué frustrante terminar siendo el alimento de la araña. Ella simplemente cerró los ojos esperando la mordida, pero entonces, de repente, escuchó como la araña gritó en un chillido de agonía. Rápidamente abrió los ojos y visualizó a la araña partida en trozos por un chico joven, alto, de rostro fruncido y de un cabello naranja brillante como el sol, y que al interponerse a la luna iluminaba el contorno haciéndolo ver de una manera aterradora, pero brillante. Sostenía en sus brazos dos espadas de un tamaño más chico que el otro, negras como la noche. Lo miré a los ojos y él me miraba. Nunca en mi vida me había estremecido por ver a alguien. Por el simple hecho de verlo a los me metió en una tristeza y una alegría que nunca había experimentado en mi vida, como si hubiera sido el recuerdo de años y, como si estuviera, experimentando el conocerlo como si lo conociera desde hace mucho tiempo. Es raro, es aterrador, todos estos sentimientos que llegan y se acumulan, y todo por ver a aquel chico. Mi hermana estaría decepcionada de mí, y aún así siento que vale la pena. Instintivamente quiero abrazarlo, pero me controlo. Quiero llorar pero me niego. Es frustrante sentir las lágrimas en el rostro y que piden caer, aunque no entienda el por qué, si porque me salvó o por esta sensación en el pecho que no entiendo y solo se descontrola. Sin embargo, no lo conozco y no puedo mostrar debilidad ante nadie, aun si me salvó la vida. Tengo que tener dignidad, como la que tiene mi hermana. Gracias, tartamudeó, especialista. Y él simplemente se le quedó viendo con los ojos brillantes, y yo no entendía si era ternura, casi como si estuviera hipnotizado. Ella se acercó a él y sacudió las manos en su rostro para luego chasquear los dedos para ver si reaccionaba, y sus ojos parpadearon y sus espadas desaparecieron en una luz amarilla, pareciendo luciérnagas, e iluminando nuestro alrededor, para que finalmente él hablara. «Bue, eres hermosa», él soltó una bomba sorpresiva que todo dejó en silencio. Mi cara se tiñó de rosa y, debido a mi piel y cabello blanco, he de parecer un tomate. ¡Qué vergüenza!, pensó. Pero él no se mira mejor. Tal parece que se dio cuenta de lo que acaba de decir y también se sonrojó, comenzando a tartamudear también, buscando remediar el error recién dicho. Qué frustrante esta situación, todo por su culpa. ¡Qué vergüenza! Ella levemente le dio un golpe en las costillas con más fuerza de lo que creí, y lo hizo tranquilizarse, ya sin tanta vergüenza. La dinámica se sintió natural. En algún punto con las arañas de las cosas se le complicaron. En algún punto escuché un grito y de inmediato corrió hacia ahí. Al llegar encontré una chica atrapada en una red. En ella se encontraba una chica con una araña muerta y otra araña a 2 pasos de comerse a la chica. Instintivamente invoqué a Sangetsu y portí a la araña con mantequilla salvando la chica. La mira a los ojos y todo se congeló, eran hermosos como perlas trayendo recuerdos a mi mente, luego la miré con más atención, y si le quitas el cabello blanco y lo sustituyes por uno negro sería idéntica a Rukia, a mi Rukia. Contra todo principio de mi boca solo salieron palabras que siempre debí de decir alguna vez a ella. «Wow, eres hermosa», con la mente más clara reacciono a lo dicho y entro en pánico, así que busco maneras de evitar la vergüenza pero solo lo empeoro. «No, perdón, no eres hermosa, no, o sea, si lo eres, pero no ese tipo de hermosa, quiero decir sí, si lo eres también, pero no me refería a eso, es otro tipo de belleza, ¿sabes? Sí». Ella solo le dio un codazo antes de que terminara de que se hundiera más. Dolió. Pero dolió más el recuerdo de ella. Hasta que empezó a escuchar algo que se acercaba a ellos. Y tanto él como ella se preparaban para el combate. Pero cuando salió solo era Eila. «Ichigo», dijo ella, saliendo de la nada. «¿Qué pasó?», escuché un chillido agónico. «No me digas que volviste a hacer tu método de conmoción». «¿Y quién es ella?», mirando más de cerca solo hay una posibilidad, es una de las chicas de Torre Nubosa.
Elia se acercó al tronco del árbol donde se encontraba el cadáver de la araña y se quedó pálido. Ichigo, la araña, la partiste a la mitad. Dijimos que sin matar, como lo hiciste con las manos, y esto no es reubicación, esto es exterminio. Y la directora nos va a matar. ¿Qué rayos voy a poner en el reporte? Ella se llevó las manos a la cabeza. Además, porque saliente corriendo de la nada, no conoces el bosque, te pudiste haber perdido, además de que cuando uno esté en un equipo no se abandona de repente, sin antes haberlo dialogado, puede haber más peligros que no conoces. Ella iba a ser devorada. Tenía que hacer algo. ¿Qué querías que hiciera? ¿Esperar a que se muriera por el pelaje? Además, la araña ya soltó pelaje, ¿verdad?, le contestó Ichigo. Eila la miró con un poco más calmado a ella, era ciertamente bonia y aunque se mira que lleva un rato aquí en el bosque luchado. Me presento, joven hechicera, soy Eila, un especialista igual que mi compañero Ichigo, que me imagino por la situación tan urgente no se presentó adecuadamente. Ichigo frunció el ceño instintivamente. Ella también aprovechó la oportunidad para presentarse, mucho gusto Eila y Ichigo, soy Gleacy von Frosty. Volteó su mirada hacia Ichigo a ver si le daba un apellido además de un nombre, pero él solo le desvió la mirada con una mirada idiota. Ella quiere discutir con él, pero le dolía el rostro. Esa araña tonta soltó su tonto pelaje y el rostro me duele. Eila se asustó. Sí, soltó pelaje, y lo tienes en la cara, ¿estás bien? ¿Tienes vértigo?, exclamó él, quien estaba visiblemente asustado. Elia se acercó a ella y le quitó el pelaje de la cara con una piedra que encontró en el suelo y le quitó la telaraña que tenía en su cuerpo. Tranquila, no pasa nada, ya estás a salvo, pero ¿qué haces aquí? Se supone que ninguna persona además de nosotros debería de estar aquí, ¿que la directora no lo dijo? Ella apartó la mirada avergonzada, yo no pensé que fuera algo tan serio y salí a entrenar. Eila simplemente le dio una palmadita para animarla y una sonrisa sincera, pero no es el lugar adecuado para practicar, ¿verdad? Y, Ichigo, tienes que ser más sutil. Ahora tenemos el triple de problemas. Elia estaba tan exasperado que comenzó a reírse de puro estrés. Trabajando solo esto no pasaba. Genial. Más problemas, gruñó internamente internamente aunque aún mantenía su sonrisa Elia, llevándose las manos a la cabeza. Ichigo no dijo nada. Simplemente ignoró la pelea y las discusiones y aprovechó la distracción para marcharse lo más rápido posible. Ichigo no dijo nada. Simplemente ignoró la pelea y las discusiones y aprovechó la distracción para marcharse lo más rápido posible. Elia, al notar la ausencia de Ichigo, gritó, Ichigo. ¿A dónde crees que vas? Tienes que quedarte y dar tu testimonio. Tenemos que resolver esto. Oki, perdón, solo estoy algo cansado. ¿Qué tal si llevamos a la enana al campamento y mañana en la mañana solucionamos? A quien llamas enana, idiota, para que lo sepas, aún estoy en crecimiento, y seré tan alta como mi hermana. Inconscientemente ella se puso de puntas para parecer más alta, aunque apenas llegaba a la altura del pecho de Ichigo. Perdón por interrumpir su necesaria discusión, pero este pelaje te causará aún dolor hasta que recibas tratamiento. Debemos llevarte de inmediato a Torre Nubosa, es demasiado peligroso estar afuera y tu salud está en riesgo. Ichigo realmente no pensó que ese pelaje fuera tan peligroso, pero quizás su percepción de lo que es peligroso y no, está un poco alterada, y ver a Eila tan preocupado lo incomoda bastante. No, si haces eso la directora me castigará, y ella, cuando castiga, lo hace por mucho tiempo, por favor no lo hagan. En sus ojos se miraba un pequeño miedo, aunque no estoy seguro que sea por el castigo. ¿Y qué propones?, dijo Ichigo. Les haré compañía, y les ayudaré en el trabajo que están haciendo. No, dijo rotundamente Eila. No sé quién eres, y esto es peligroso. Te ves cansada además de herida. No creo que puedas aportar en lo que nos queda por avanzar, y todavía tendremos que encontrar la razón de por qué las arañas salieron. Yo sé dónde está la cueva, dijo ella, con seguridad. ¿De verdad sabes?, preguntaron los dos al mismo tiempo. Es un sitio escondido, pero es conocido entre las hechiceras de Torre Nubosa. Para llegar y recolectar el material como la seda de araña uno se acerca a la entrada, se necesita un nivel alto. Aunque yo lo hice, sin necesidad de entrar en la cueva ni acercarme al nivel de las arañas.
Los llevé hasta allí una vez, salí de la torre y, no estoy segura de cómo, fue extraño. Los especialistas se observaron entre sí. Sus opiniones no coincidían. Vale la pena intentarlo, Ichigo parecía convencido. Es demasiado peligroso. Pero somos fuertes. Todavía es muy pronto. Nos ahorraría tiempo y esfuerzo. Ella no está en condiciones. Sería un riesgo tanto para ella como para nosotros y debemos protegerla. Si sale bien, no habrá problema, además cuando la encontré la vi derrotando a una araña ella sola. Solo observaremos. Tomaremos nota. Nada que comprometa la misión ni a nosotros y claramente no a ella. Perfecto, concluyeron. Ichigo se volvió hacia ella. Tienes suerte, chica. Ella sonrió. Eila tomó su mochila y sacó unas pastillas. Sabes, no tienes que hacértela fuerte, yo sé lo dolorosas que pueden ser el pelaje de las arañas, así que por las dudas empaque un remedio casero que encontré en un libro de la escuela, así que menos que seas alérgica a la mandrágora esto debería alivianar tu dolor. No lo soy. Qué bien me alegro, perdón si tardé tanto en darte una pero tenía fe en que iríamos a Torre Nubosa para un tratamiento más adecuado, me temo que el mío solo disminuirá el dolor. Así que una disculpa si no es tan efectiva como me gustaría. Ichigo pensando en lo doloroso que tanto dicen ser cuestiona, ¿y no podemos quitárselo? ¿Sin equipo médico? Hay una manera pero necesito unas pinzas de cristal y agua helada nocturna. ¿Agua y piensas qué? Agua helada nocturna es el tratamiento más primitivo pero eficaz contra el pelaje de las arañas Hiro. El agua es tan helada que puede congelar el pelaje y se desprende de manera simple de la piel sin causar un gran dolor en quien lo sufre y las pinzas de cristal son unas simples pinzas que brillan de un leve tono azul cuando entran en contacto del pelaje de las arañas, se usa mucho para asegurarse que no quede nada en la víctima afectada. ¿Y dónde podemos conseguirlo? Las pinzas solo se pueden conseguir por encargo a un cristalero de Magix y el agua hay dos maneras, encontrarlo de manera natural en un manantial, o que una bruja hada de hielo o agua canalicen la energía de la luna en un contenedor de agua, aunque casi nadie lo hace por el efecto secundario de causar mucha sed. Mientras los chicos pensaban una posible solución, Glacy levantó la mano para dar su opinión. Si sabes que no tienes que levantar la mano enana, simplemente habla. Ella se avergonzó y le dio una mirada fugaz a Ichigo, yo soy una hechicera en magia de hielo. Eila estaba alegre, si ella puede hacer agua helada nocturna podría quitar la mayoría y con el medicamento el dolor solo sería similar al de una espina pequeña. ¿Y por qué no lo hacías antes para quitarte eso?, cuestionó Ichigo. Ella lo miró como si fuera idiota, dos cosas, primero no hubo tiempo, segundo no sabía que con agua helada nocturna se podía quitar, idiota la última palabra la sicio. Ichigo quería replicar pero Eila que había preparado el agua en un segundo sobre un recipiente, no le dio tiempo. ¿Y tú sabes cómo hacer esa agua? No es especialmente difícil, solo se necesita que sea de noche y dependiendo de cuánta agua vaya a convertir a agua helada nocturna, sufriré más o menos de los efectos secundarios. Ella asintió con una mezcla de alivio y seriedad, a veces no sabe qué tan fuerte puede ser lo cansado que puede ser el usar la magia y le preocupa empeorar la condición de la hechicera. Ahora es de noche. Yo tengo este recipiente. ¿Es suficiente, Glacy? Glacy asintió. Tomó el recipiente con manos que temblaban ligeramente, no tanto por el frío del metal sino por la anticipación del proceso. Ichigo, observándola, se acercó instintivamente, con el ceño fruncido. ¿Estás segura de esto, enana? Si esto te va a dejar peor, podemos ir a la escuela y enfrentar el castigo. No me importa. Cállate, Ichigo. Esto es mejor que limpiar calderos por una semana, siseó ella, aunque su mirada se suavizó un instante hacia él. Necesito que la luna brille sobre esto. Es la fuente de la energía fría necesaria. Elia, comprendiendo, usó su látigo para enganchar una rama y deslizó el recipiente de metal sobre una roca plana y alta, asegurándose de que la luz plateada de la luna llena lo bañara directamente. Glacy cerró los ojos y se concentró. La energía del hielo fluyó desde su interior,
pero en lugar de ser proyectada en carámbanos, la canalizó hacia el recipiente, usando la energía lunar como un catalizador. El aire alrededor de ella se volvió palpable y frío. Ichigo y Elia dieron un paso atrás mientras la superficie del agua en la taza comenzó a emitir un tenue resplandor azul profundo, casi eléctrico. La temperatura del entorno cayó dramáticamente. El agua no se congeló en hielo sólido, sino que se transformó en una sustancia de una frialdad sobrenatural, lo suficientemente intensa como para cristalizar la esencia del pelaje de la araña. Glacy abrió los ojos. Estaban un poco más vidriosos de lo normal y sus labios estaban visiblemente resecos. Había funcionado, pero la sed la golpeó de inmediato. Está lista. Es suficiente para las áreas más afectadas, murmuró, su voz apenas un susurro. Elia tomó la piedra con cautela, sintiendo la intensidad del frío. Tenemos que ser rápidos. El efecto no dura mucho fuera del recipiente. Con extrema delicadeza, Elia comenzó a pasar la piedra sobre las áreas de la piel de Glacy donde el dolor era insoportable. Al contacto con el agua y la piedra, los finísimos pelos se cristalizaron con un tintineo casi inaudible y se desprendieron, dejando tras de sí un leve brillo azul. Glacy gimió, pero no de dolor, sino de puro alivio. La sensación de agujas fue reemplazada por un frío adormecedor y curativo. Funciona, susurró Ichigo, observando cómo el rostro de la chica recuperaba algo de color. Una vez que el tratamiento terminó, Glacy cayó exhausta. Las piernas le fallaron por la combinación del vértigo residual y el esfuerzo mágico. Ichigo, que seguía cerca, la atrapó torpemente en sus brazos. Gracias, Ichigo, logró decir Glacy, su respiración agitada. Ichigo la sostuvo, sintiendo una extraña calidez protectora a pesar de la frialdad de su magia. Miró a Elia, que guardaba la poca agua restante con cuidado. Ahora, ¿la llevamos a Torre Nubosa?, preguntó Elia, esperando el rechazo. Glacy negó con la cabeza, apoyada en el hombro de Ichigo. No. La cueva, mañana. Necesito descansar, pero sé el camino. Y si me llevas ahora, mi secreto se va con la directora Faragonda. Mañana les enseñaré el camino, y así no tendré que limpiar calderos. Elia miró al par, la hechicera agotada en los brazos del especialista malhumorado, un especialista que rompió la regla de no matar, una hechicera de Torre Nubosa en territorio prohibido, y un acuerdo para mantener el secreto. Estaban en un lío, pero tenían un mapa. De acuerdo, Elia suspiró, más resignado que molesto. Dormiremos aquí. Armaremos guardia. Mañana, Les y Don Frosty, nos llevarás a esa cueva. Pero te advierto, si nos mientes, te dejaré en la puerta de la directora. Ichigo, sin soltar a Glacy, miró a Elia. Yo armo el primer turno de guardia. Elia asintió, recogiendo su mochila. Él era el estratega, y no iba a discutir la terquedad del chico. Bien. Tú te encargas de la guardia, yo me encargo de armar el refugio. Necesitas soltar a la chica, Ichigo. Ella necesita acostarse y tú necesitas estar alerta. Ichigo miró a Glacy, que se había acurrucado instintivamente contra su pecho. Ella todavía estaba pálida y su cuerpo, a pesar del tratamiento, seguía resentido por la telaraña y la descarga mágica. Está muy agotada, gruñó Ichigo. La dejo cuando vea que puede moverse sola. No la voy a dejar tirada en el suelo temblando. Elia, reconociendo el tono protector, optó por no discutir. Rápidamente, usó un poco de su látigo como guía para tejer una pequeña red de ramas y hojas, creando un refugio temporal que los protegería del rocío de la noche. Preparó una pila de hojas secas para crear un lecho rudimentario para Glacy. Aquí, Ichigo. Al menos déjala en la cama, le indicó Elia. Con sumo cuidado, Ichigo depositó a Glacy en el lecho de hojas. El simple movimiento hizo que ella gimiera levemente, y su mano se aferró inconscientemente a la chaqueta naranja de él. Ichigo se sentó a su lado, vigilando su respiración, sintiendo la extraña calidez de tener a alguien dependiendo de él de esa manera. Elia, discretamente, le colocó una manta térmica ligera de su equipo sobre ambos. Primer turno, de 10 a 1 de la mañana, le recordó Elia, acostándose no muy lejos. Despiértame a esa hora. Y no mates nada que no te ataque primero.
Entendido, replicó Ichigo, sus ojos fijos en la oscuridad. Su hueco interno se impacientaba por la inactividad, el anciano le daba una sensación de calma inusual, y el pequeño Kazui se preguntaba en la mente de Ichigo si la chica era una princesa que necesitaba un caballero. Ichigo solo sentía la necesidad de que el amanecer llegara rápido para resolver esto. El primer turno fue silencioso, solo roto por el suave murmullo de la vida nocturna del bosque. A la 1 de la mañana, Ichigo despertó a Elia con un toque en el hombro. «Te toca. Cuidado con las ardillas, supongo», bromeó Ichigo, aunque su rostro no mostraba ninguna alegría. Elia solo gruñó en respuesta, tomando su puesto con su látigo a la mano, observando a Ichigo tumbarse. El especialista de cabello naranja cayó en un sueño profundo y silencioso casi al instante, su mano todavía rozando la de Glacy. El sol se alzó, filtrándose a través del dosel del bosque en tonos dorados. Elia ya estaba de pie, guardando el campamento con la precisión de un veterano. Glacy despertó con una tos seca, su sed se había agudizado por el uso del agua helada nocturna. «Necesito agua». «Mucha agua», susurró Glacy, incorporándose con lentitud. Elia le ofreció su cantimplora. Glacy bebió ávidamente. Ichigo se despertó con el ruido. «¿Lista para hacer nuestro mapa, enana?», preguntó Ichigo, levantándose y estirando los músculos. Glacy lo fulminó con la mirada, pero tenía cosas más importantes en mente. «Estoy lista. Síganme». La cueva no está lejos de los límites de Torre Nubosa, pero está en una zona a la que naturalmente no tenemos acceso. Yo lo conocí por unas chicas mayores venían aquí a practicar magia. He escuchado que por ahí que lo utilizan las de mayor grado para tirar los desechos de pociones o alquimia. Es un área prohibida. Siempre ha estado llena de bichos raros que se alimentan de lo que entre. Un basurero de pociones. Elia frunció el ceño. Eso no es bueno para el ecosistema. Si la cueva está ahí, eso podría explicar por qué las arañas salieron de manera tan agresiva. Podrían haberse quedado sin alimento, o simplemente se volvieron inhabitable la cueva para ellas. Glacy asintió, dirigiendo la marcha. Su vértigo había desaparecido, pero su paso era cauteloso y su energía mágica estaba notablemente baja. «Síganme por aquí». Es un camino más lento, pero nos evita cruzar el territorio de los hombres lagarto que patrullan cerca de los muros de la escuela. Es la ruta de los rezagados, que fueron abandonados de su tribu. La cueva, como había dicho Glacy, era una grieta grande y discreta en la base de una colina, oculta tras una cascada de enredaderas secas. El aire a su alrededor se sentía pesado, con un olor a humedad y a azufre. Glacy señaló la entrada, exhausta. «Ahí está. Lo más probable es que las arañas hayan estado saliendo por ese agujero que está unos metros más abajo». Elia se preparó, desenfundando su látigo. «Ichigo, enciende una de esas luces que trajimos. Tú te quedas en la entrada, Glacy. No te separes y vigila nuestros flancos. Si viene algo, grita». «Yo iré al frente», dijo Ichigo, tomando una pequeña linterna mágica de su mochila. «Tu látigo en una cueva no parece ser la mejor arma para esta situación». Elia no discutió la lógica. «De acuerdo. Pero no uses la demasiada fuerza si no es necesario. Busca, no pelees». Entraron en la oscuridad. El aire dentro era denso, frío y olía a moho y a algo vagamente metálico. La luz de Ichigo reveló que la cueva era mucho más grande de lo que parecía. Las paredes estaban cubiertas de un lodo viscoso y seco que parecía ser los restos de las redes de las arañas Hiro. Elia iluminó el suelo. «Aquí están los rastros. Marcas de patas, telarañas viejas. Pero no hay movimiento. Está totalmente desierta». Avanzaron lentamente. El silencio era inquietante. Una colonia tan grande como la que estaban reubicando no podía simplemente desaparecer. Elia comenzó a tomar notas. Continuaron hacia la parte más profunda de la cueva. Glacy había mencionado que el lugar era un basurero. La luz de Ichigo se posó finalmente en el centro de una caverna más pequeña. En el suelo de roca había una gran mancha de color morado y verde, brillante y semilíquida. Alrededor de ella había docenas de fragmentos de vidrio roto, como si alguien hubiera roto violentamente frascos de pociones o de laboratorio. El aire,
que ya era malo, ahora era tóxico. Olía a podrido, a químico y a magia si es que la magia tuviera olor. Ella se llevó la mano a la nariz, tosiendo, son desechos, gruñó. Algo que alguien no quiso deshacerse correctamente. Parece una mezcla de alquimia y residuos de pociones tóxicas y está burbujeando ligeramente. ¿Acaso las brujas de Torres Nubosa o llevan clases de cómo manejar sus residuos? Punto. Usando su látigo para empujar un trozo de cristal roto. Esto es grave, Ichigo. Esto no es solo la razón por la que las arañas salieron, es un problema de salud pública para todo el bosque. Ichigo gruñó. No las culpo a esas arañas por irse de aquí. Si mi casa oliera así, yo también me iría a partirle la cara al responsable. Ichigo gruñó. No las culpo. Si mi casa oliera así, yo también me iría a partirle la cara al responsable. Elia, usando un pañuelo sobre su nariz y boca, se agachó para tomar una muestra de los residuos sin tocarlos. Espero que esto ayude para analizarlo y restaurar el ambiente a lo más cercano a lo original, se irguió, con su rostro sombrío. El informe de la misión había cambiado drásticamente. Pobres arañas, ningún ser vivo merece sufrir por gente mala y ignorante, menos aquellos que simplemente tratan de sobrevivir. Bien, el plan ha cambiado, dijo Elia, con voz tensa. Este es un problema de contención. No podemos dejar esto aquí, o toda criatura originaria de este bosque puede que morirá por intoxicación. Ichigo, sé que llevas poco tiempo aquí, pero sabrás algo de magia de contención, y sellar esto, quisiera que nadie entre a esta cueva. Con tu magia, podrías al menos neutralizar la mayor parte de la toxicidad o envolverlo hoyo en algo de tu magia antes de que yo vuelva con un equipo de contención de fuente roja. Ichigo negó con la cabeza avergonzado, No, perdona Eila, yo, aún soy nuevo en esto de la magia, por eso no lo use contra las arañas, y la verdad nunca pensé en aprender algo por el estilo, simplemente no llegué a pensar en que nunca lo iba a llegar a usar, ya que soy más de ser más directo, ¿entiendes? De acuerdo, Eila asintió, su lado, responsable, solo estoy buscando alternativas, y sé que es casi imposible que podamos aprender todo, pero te recomiendo como especialista que aprendas algo de magia que sirva para contener algo a alguien, no siempre la respuesta va a ser ir directos a la acción. Ichigo asintió, pero pudo sentir como el anciano comenzaba a soltar una sonrisa silenciosa. ¿Y tú? Ella se volvió hacia Glacy, que escuchaba desde la entrada, luciendo exhausta pero atenta. Eila iba a pedirle y si ella podía sellar la entrada con magia de hielo, pero al ver su rostro cansado se arrepintió y volteó hacia su compañero. Ichigo, tienes que llevar a Glacy a Torre Nubosa de inmediato. La necesitas dejar con la directora y explicar lo que descubrimos. Ella no puede quedarse aquí, es demasiado peligroso para su salud. Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que reciba tratamiento y que la directora se entere de esto. Ichigo frunció el ceño. La mención de dejar a Glacy con la directora apagó todo su espíritu de cooperación. No voy a hacer eso, dijo Ichigo, cruzándose de brazos. ¿Qué dijiste? Ella se quedó con los ojos abiertos. Dije que no voy a entregarla, repitió Ichigo. Ella, la chica fue muy clara, si la entregas, le espera un castigo. Y después de lo que hizo por nosotros, y el vértigo que acaba de pasar, no se lo merece. Entiendo Ichigo, yo estuve ahí, pero mírala, su condición no es buena, mira, te prometo que si su condición no fuera tan mala como se ve, estaría de acuerdo contigo, pero hay que ser objetivos. No. Quiero que ella se vaya a su casa, sin castigo, replicó Ichigo, con la mirada de terquedad. Ella sentía que no iba a cambiar fácilmente de opinión. Glacy, viendo la disputa, se acercó cojeando. Se interpuso entre los dos especialistas, sus ojos cansados pero resueltos. No hay necesidad de que discutan, y no hay necesidad de que Elia me entregue. Y ella le dio una mirada astuta. Elia la miró con recelo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que conozco un pasadizo secreto, reveló Glacy, con un susurro confidente. Es el que uso para salir de la escuela sin ser descubierta. Va directo de esta parte del bosque hasta las tuberías de mantenimiento de la Torre Nubosa. Si entro por ahí, nadie sabrá que estuve aquí. Nadie preguntará por la chica de cabello blanco.
Eila, mirando el cuerpo exhausto, se preocupó de que ella no llegara y se desplomara a pleno camino, pero que técnicamente ya terminaron la misión. La mejor opción es de que su compañero la acompañara. Ichigo, necesito que la acompañes hasta la entrada de ese túnel, lo más cerca posible. Y necesito que la protejas y ojo en su condición por si ves que empeora, no cualquiera soporta el pelaje de la araña Hiro. Trato hecho, dijo Ichigo, no puede ser algo especialmente complicado. Elia se llevó las manos a la cabeza por tercera vez en menos de 12 horas, pero tuvo que admitir que era el plan más sensato, aunque totalmente fuera del protocolo. Eliminaba el problema de la directora y mantenía a Glacy a salvo del castigo y permitía a Elia enfocarse en el desastre químico. Están locos, los dos, murmuró Elia. De acuerdo. Glacy, Ichigo te acompañará. Pero tienen que ser rápidos. Yo empezaré a sellar esto con Citan de advertencia. Te quiero de vuelta antes del anochecer, Ichigo, pronto estarán más especialistas. Estaré de vuelta, prometió Ichigo, mirando a Glacy. ¿Lista para otro paseo, enana? Glacy sonrió, apoyándose en él. Solo si dejas de llamarme enana. Ichigo no pudo evitar sonreír. Ichigo no perdió el tiempo. Se aseguró de que Glacy pudiera moverse por sí misma y le dio las últimas indicaciones del túnel secreto, ofreciéndole su capa, que ella aceptó a regaño. Con la velocidad regresó a la cueva. Encontró a Elia justo donde lo había dejado, no trabajando activamente en el sellado, sino inmerso en una videollamada holográfica. Una figura alta, con barba cuidada y el uniforme de gala de Fuente Roja, flotaba en el aire, proyectada desde un comunicador de muñeca de Elia. Elia estaba hablando en voz baja y profesional, pero la tensión era palpable en su postura. Sí, señor director. El problema de la migración ha sido identificado. No fue por falta de alimento, sino por contaminación química grave en la fuente de la cueva. Residuos de experimentos fallidos, probablemente de alquimia y pociones tóxicas. Las arañas migraron porque su hogar fue envenenado. Elia, al ver a Ichigo, le hizo una seña para que se acercara. Él asintió en silencio. Elia continuó, dirigiéndose a la figura holográfica, la misión de contención está a un 80%, señor. Hemos neutralizado el derrame, pero necesitamos un equipo de limpieza especializado con contención mágica. También solicitamos transporte urgente para las arañas Hiro que pudimos inmovilizar. Están en buenas condiciones para la reubicación, excepto por un par, que fueron neutralizadas. Elia omitió hábilmente el método de Ichigo y el destino del espécimen partido. El director de Fuente Roja asintió con gravedad en la proyección. Buen trabajo, Elia. Un desastre químico es una complicación seria, pero has actuado con la diligencia que espero de un especialista senior. Enviaré un equipo de ingenieros de contención y un escuadrón de reubicación de inmediato. Regresen a la escuela tan pronto como llegue el equipo de limpieza. Los quiero a ambos en mi oficina para un informe completo. Entendido, señor director. Regresaremos de inmediato. Elia hizo un saludo formal y el holograma desapareció. Elia guardó su comunicador y se dirigió a Ichigo. Bien. El equipo de contención y el transporte vienen en camino. Es hora de volver, Ichigo. Y a la directora no le va a gustar que una de sus áreas de bosque sea un basurero mágico. Los dos especialistas, ahora con la misión de contención terminada, regresaron a Fuente Roja. La escuela era un remanso de calma comparado con el bosque tóxico. Al llegar, se dirigieron directamente a la oficina del director. El director de Fuente Roja los esperaba, sentado detrás de un escritorio inmenso y pulcro. No era el tipo de hombre que perdía el tiempo en formalidades innecesarias. Adelante, tomen asiento, dijo con voz tranquila. Elia ya me ha dado un informe preliminar por comunicación, pero quiero escucharlos a ambos en detalle. Es la primera misión en el campo de Kurosaki, y quiero ver cómo se desarrolla su percepción de los eventos. Elia, puedes esperar en la sala, tú primero. Ichigo se quedó de pie frente al escritorio. Nunca fue bueno en los informes. Señor director, comenzó Ichigo, tratando de imitar la formalidad de Elia. La misión de reubicación de las arañas Hiro se ha completado, y Elia y yo hemos logrado neutralizar y someter a 12 especímenes. Las arañas estaban agresivas debido a un vertedero ilegal de residuos químicos en el fondo de su cueva, lo cual contaminó su hábitat.
Dejamos el área contenida para el equipo de limpieza. El director asintió, tomando notas con una pluma mágica que flotaba sobre un pergamino. Háblame de tu método de inmovilización, Ichigo. Ella usó el látigo y la presión. ¿Cuál fue tu técnica de sometimiento? ¿Llegaste a usar magia? Ichigo frunció el ceño. Él era sincero, pero en su mente, la fuerza nunca era un exceso, sino una herramienta bien usada. Usé mi equipo para inmovilización de cuerpo a cuerpo y mi velocidad. Al principio, no fui sutil y un espécimen quedó inutilizable. Pero luego, ella me corrigió. Encontré un método de acupresión con la punta de mis dedos, aplicando fuerza precisa en un punto débil. Esto las noquea limpiamente, sin daño, y permite atarlas sin que suelten su pelaje tóxico. ¿Y por qué el primer espécimen quedó irreconocible, Ichigo?, preguntó el director, su voz sin emoción. Porque lo golpeé demasiado fuerte, admitió Ichigo, con un encogimiento de hombros. No medí bien mi fuerza. Pero lo corregí inmediatamente en el siguiente intento. El director deslizó el pergamino con un movimiento de su mano. Tu informe es directo y honesto, Ichigo, aunque es demasiado breve. Un informe debe cubrir detalles cruciales, como el momento del descubrimiento de los residuos y una descripción más técnica de la composición química y la estructura de la cueva. Es tu primera misión, y lo has hecho bien en el campo, pero tienes que aprender a reportar con la misma precisión con la que peleas. Te dejo de tarea que para mañana me entregues este mismo informe, pero por escrito, con un desarrollo más profundo de los hallazgos. Entendido, señor director. Puedes ir a descansar, Ichigo. Y felicidades por tu primera misión de campo. Ahora, envía a Elia. Necesito hablar con él. Ichigo se levantó y salió. Se cruzó con Elia en la puerta, quien le guiñó un ojo antes de entrar. Elia se sentó, su agotamiento era evidente, tenía ojeras y el estrés de la misión aún estaba en su rostro. Siéntate, Elia. Gracias por la diligencia. Ahora, vamos a la parte más importante, dijo el director. No quiero el informe de la misión, ese ya lo sé. Quiero tu opinión más sincera sobre el desarrollo de Ichigo. Sé que estuviste bajo presión con tan solo ver tu rostro. ¿Cómo viste su desempeño? Elia respiró profundamente, organizando sus pensamientos. Director, comenzó Elia, con la voz tranquila. Ichigo es asombroso. Su velocidad y su fuerza están en un nivel que no he visto en años, ni siquiera en los especialistas más experimentados. Cuando se concentra, aprende rápido, como lo demostró al encontrar una mejor manera de enfrentar a las arañas, permitió capturar el resto de las arañas de forma limpia. Se detuvo. El director se inclinó ligeramente, indicándole que continuara. Pero tiene problemas serios, señor director. En primer lugar, es impulsivo y se deja llevar mucho por la emoción. Su primer instinto es la agresión y la fuerza desmedida. No tiene un control adecuado de su poder. Su golpe al primer espécimen no fue un error menor, fue un exceso de fuerza. Él lo ve como una corrección, pero no entiende la gravedad de excederse. En segundo lugar, le importa poco el protocolo si interfiere con su moral. Tuve que discutir con él sobre el destino de una estudiante de Torre Nubosa que encontramos en el bosque. Estaba dispuesta a arriesgarse a un castigo severo antes que entregarla a la directora Griffin. Al final, lo resolvió a su manera, de una forma que nos ahorró un problema diplomático, pero fue fuera de cualquier norma. ¿Y tu conclusión, Elia? Mi conclusión es que Ichigo Kurosaki puede ser un gran especialista, señor. Es valiente, tiene un instinto protector feroz y si sigue las instrucciones, es obediente, siempre y cuando no interfieran con su propia forma de pensar y lo que él cree que es correcto. Pero necesita mucha atención y guía. Necesitamos enfocar mejor sus capacidades para que esa increíble fuerza y agresividad no se conviertan en una amenaza para sí mismo o para sus aliados. El director sonrió levemente. Gracias, Elia. Tu informe ha sido invaluable. Puedes ir a descansar. Te recomiendo que vayas a la enfermería, te ves demasiado agotado y agobiado. Te has ganado un par de días libres. Ichigo se había ido, tan rápido como había llegado. Glacy sintió el vacío de su apoyo, uno pensaría que un especialista sería más caballeroso, pero el calor de la capa con toques naranja que él le había dejado era un consuelo bienvenido.
Olía a hierba, a metal y a un perfume vago y limpio que Glacy nunca había asociado con la magia. El túnel secreto era la ruta de escape favorita de las hechiceras, una tubería de mantenimiento abandonada que corría por debajo del ala oeste de Torre Nubosa, terminando en una rejilla polvorienta que daba directamente al sótano de lavandería, raramente vigilado. Glacy avanzó lentamente, sus músculos protestando a cada paso. La baja energía mágica y el estrés del ritual de la noche anterior le pasaban factura. El túnel era oscuro, húmedo y olía a moho y a lejía vieja. A pesar de su magia de hielo, se sentía débil y la chaqueta de Ichigo, que ahora la envolvía por completo, le ofrecía una capa de seguridad física. Se arrastró por el último tramo de la tubería, empujó la rejilla y salió al oscuro sótano. Nadie estaba allí. Subió las escaleras de servicio con cuidado, moviéndose como un fantasma a través de los pasillos desiertos hasta llegar a su habitación. Era casi el amanecer y necesitaba dormir antes de que la rutina de la escuela comenzara. Al entrar en su habitación, Glacy cerró la puerta de golpe, sintiendo un mareo. Se despojó de la pesada chaqueta y la arrojó sobre su cama. Su piel, aunque había mejorado, aún le picaba en zonas localizadas, un recordatorio punzante de que el agua helada nocturna no había sido una cura total. Necesito pinzas. Algún pelaje residual debe haberme quedado en la espalda, pensó, dirigiéndose al pequeño tocador, lista para entrar al baño. Justo cuando su mano se acercaba a la manija del baño, una voz gélida, mucho más fría que su propia magia, cortó el silencio de la habitación. ¿Dónde estuviste toda la noche, Glacy? Glacy dio un respingo, girándose sobre sus talones. Aisy, su hermana mayor, estaba de pie en las sombras más oscuras de la habitación. No había sentido su magia, Aisy era demasiado buena. Sus ojos azules, normalmente llenos de burla, ahora solo irradiaban una furia concentrada. Glacy se sintió inmediatamente infantil e indefensa. Buscó con la mirada detrás de su hermana, esperando ver las siluetas de Darcy y Stormy, pero Aisy estaba sola, y eso no da buena señal. Aisy, yo solo salí a entrenar, tartamudeó Glacy, tratando de recuperar algo de dignidad. Aisy no se movió. ¿Entrenar? Hasta el amanecer, creo. ¿Qué pasó? ¿Intentaste colarte en Alfea otra vez? ¿O fuiste al bosque prohibido? ¿Con quién te encontraste? ¿Estás bien? Respóndeme. La última pregunta se convirtió en un rugido siseante que heló el aire. Glacy se encogió. El interrogatorio era mucho más agotador que la propia aventura. Entonces, los ojos de Aisy se fijaron en la cama, donde la capa de Ichigo, de un azul con toques naranja brillante y con el emblema de Fuente Roja, era un contraste flagrante contra la oscuridad de la colcha de Torre Nubosa. Aisy se acercó lentamente, recogiendo la chaqueta con la punta de sus dedos, como si fuera un trozo de basura. ¿Y esto, Glacy? Esto no es tuyo. No es mío, ni de Darcy, ni de una chaqueta de especialista. ¿De dónde la has sacado? ¿Quién te acompañó a tu entrenamiento nocturno? El pánico se apoderó de Glacy. Su hermana no era tonta. Aisy podía leer el miedo en sus ojos. Al ver que cualquier excusa sonaría hueca, Glacy se rindió a la verdad, pero la omitió astutamente para proteger el secreto de la hechicera. Fui al bosque prohibido. Encontré una colonia de arañas giro por accidente. Intenté usar un nuevo hechizo. Pero no pude controlarlas y sus pelajes tóxicos me atacaron. Fue horrible. Y me encontré con un especialista de Fuente Roja. Me ayudó. Lo juro, Aisy. Él y su amigo me ayudaron a curarme con mi propia magia, no sabía que con agua helada nocturna me ayudaría con el pelaje de las arañas. Y él me acompañó hasta la entrada principal para asegurarme de que la directora no me viera y regresé a hurtadillas. Aisy la escuchó en un silencio helado, el rostro pálido de rabia y terror contenido. ¿Tú fuiste atacada por el veneno de las arañas gigantes? ¿Y tuviste que aceptar la ayuda de un patético, especialista para volver a casa? ¿Y ni siquiera me buscaste a mí? ¿Sabes lo que la directora Greffen te haría si se entera de que un muchacho de Fuente Roja te ayudó a colarte en la escuela, sin mencionar tu estúpido experimento de entrenamiento? La furia de Aisy era genuina. Arrojó la chaqueta sobre la cama y se dirigió a la puerta. Quédate en esta habitación. Y no te muevas.
Glacy se quedó mirando la puerta, sintiendo un dolor punzante en el pecho, mezcla de tristeza por haber decepcionado a su hermana y el escozor físico. Ahora sí estoy en problemas. Y estoy sola, pensó, sintiéndose miserable. Pero justo cuando iba a ir a acostarse, la puerta se abrió de nuevo. Ahí sí regresó, pero esta vez no venía con un aura de magia oscura. En su mano llevaba un pequeño estuche y un par de pinzas de cristal perfectamente pulido, diseñadas para manipular objetos frágiles. Ven aquí. A la cama, ordenó a Izzy, con un tono que no admitía réplica. Su voz aún era dura, pero el pánico había sido reemplazado por una seriedad práctica. Quítate esa blusa. Esos residuos de pelaje van a seguir causándote picazón hasta que salgan todos. El agua helada nocturna solo los cristaliza, no los remueve todos. Glacy obedeció en silencio, acostándose boca abajo. Ahí sí se sentó en el borde de la cama y, con una delicadeza que no molestaba más bien le calentaba el corazón, comenzó a examinar la piel pálida de Glacy, buscando los puntos microscópicos de irritación. El roce de las pinzas de cristal era frío y preciso. Mientras trabajaba, el regaño comenzó. No era un grito, sino un murmullo constante de desaprobación. Escúchame bien, Glacy. Todo lo que hiciste estuvo mal. Entrar en el bosque prohibido, experimentar con magia sin mi supervisión y sobre todo, aceptar la ayuda y la ropa de un chico. No quiero que vuelvas a ver a ese especialista. ¿Me oyes? Te prohíbo que te le acerques. Glacy quiso replicar el nombre de Ichigo, pero ahí sí la interrumpió, su voz se hizo más severa. Eres muy joven. No quiero que empieces a salir con nadie, y mucho menos con alguien de Fuente Roja. Esos chicos solo piensan en luchar, además de que tienen una preferencia por las hadas. Somos hechiceras, Glacy. Los especialistas son en su mayoría una piedra en los zapatos, y son un distracte. Necesitas enfocarte en tu poder, no en tonterías. No es nadie. Solo lo conocí hace un día, Glacy se defendió, con el rostro sonrojado por la frustración y la posición incómoda. Y acepté su capa por simple educación, ahí sí. No iba a ser descortés mientras estaba temblando. Ahí sí emitió un gruñido. La próxima vez que te encuentres en peligro, tienes que llamarme a mí, no a un extraño. El sentido común te dice que no confíes en nadie que no sea de la familia. Y no estoy convencida de tu educación, Glacy, pero ya hablaremos de eso después. Ahí sí terminó de trabajar, dejando las pinzas en la mesita de noche. Ya está. Creo que los quité todos. Ahora, el castigo, por una semana entera, no te separarás de mí. Irás a todas mis clases, me ayudarás con mis tareas y no podrás salir sola de la habitación. ¿Entendido? Glacy solo pudo asentir, apretando los dientes. Ahí sí, con un último vistazo severo, se fue. Glacy se quedó sola. Se sentó, sintiendo el cuerpo pesado y la mente agitada. Sentía rabia, una furia que burbujeaba por la injusticia del castigo y el interrogatorio. Pero, al mismo tiempo, sentía una ola de calidez, de furia de su hermana no era solo por la regla rota, sino por el miedo de que le hubiera pasado algo. Su corazón, a pesar de su magia de hielo, se sintió agradablemente cálido. Su mirada se posó en un rincón. De su mesita de noche tomó un viejo conejo de peluche de color azul claro, un regalo que a Izzy le había dado hacía muchos años. Con el peluche en la mano, la furia se desbordó. ¿Prohibirme verlo? ¿A quién se cree que es? Levantó el conejo, sus ojos brillantes con una rabia impotente, lista para desatar un poco de su magia residual y lanzarlo contra la pared con todas sus fuerzas. Era un impulso de liberación, una necesidad de descargar la humillación. Pero justo antes de hacerlo, su mirada se detuvo en el peluche, en la suavidad y el recuerdo. No podía. Era un regalo de Izzy. Con un suspiro tembloroso, Glacy bajó el brazo. En lugar de arrojarlo, abrazó al viejo conejo de peluche contra su pecho, enterrando su rostro en el suave tejido. La mezcla de agotamiento físico y emocional era demasiado fuerte. La ira se desvaneció, reemplazada por un sueño profundo. En segundos, Glacy se dejó caer sobre el colchón, envuelta en el reconfortante calor del peluche que ahora estaba al lado, sintiendo como el sueño la reclamaba. La aventura había terminado, y las consecuencias apenas comenzaban.
Al menos ya no limpiara calderos. El aire en la habitación de Aisy, Darcy y Stormy en Torre Nubosa era siempre denso, cargado de una mezcla de magia oscura y un desorden controlado. Aisy había salido de la habitación de Glacy con la furia aún ardiendo, pero el miedo de lo que pudo haber pasado le nublaba el juicio. Encontró a Darcy y Stormy sentadas en los sillones de terciopelo morado, discutiendo un nuevo conjuro de ilusión. Al ver a Aisy, ambas se callaron. Podían sentir el aura de la furia de su líder, pero también percibían un matiz extraño, una profunda y tensa preocupación. Aisy no esperó. Arrojó la capa de especialista de Ichigo, que había recogido de la cama de Glacy, con tal fuerza que se deslizó por el piso de piedra con un ruido seco. No puedo creer lo descuidada que es. Aisy escupió, caminando de un lado a otro como un depredador enjaulado. Esa tonta se coló en el bosque prohibido para experimentar con magia y fue atacada por arañas Hiro y terminó envenenada. Envenenada, Darcy. Y tuvo que ser ayudada por un mugroso especialista de Fontana Roja para volver a entrar a la escuela. Darcy, la hechicera de las ilusiones, levantó una ceja y puso los ojos en blanco, aunque de una manera que Aisy no pudo ver. Stormy, la hechicera de las tormentas, dejó escapar un suspiro exagerado, rodando también los ojos. Ambas conocían bien la rutina. Ay, Aisy, comentó Darcy, con un tono que intentaba ser comprensivo, pero sonaba más a fastidio. Ya sabemos lo preocupada que estás por la pequeña Glacy. La tienes bajo la mira las 24 horas del día. Es una hechicera, no un conejillo de indias. Es normal que intente hacer locuras. Así es como aprendemos, especialmente las hechiceras, si no cómo va a crecer, necesita cometer esos errores de vez en cuando. Y lo sabemos, agregó Stormy, su voz grave. Ella está bien, ¿no? Le quitaste los pelajes de araña y le diste su castigo. Se durmió. No hay más problema, así que deja de dar vueltas como un loco, vas a rayar el piso y dejar una horrible mancha. Aisy se detuvo bruscamente, sus ojos gélidos se clavaron en sus amigas. No es lo mismo. No entienden. No la vi anoche en la cama. Pensé que la directora Greffen la había descubierto, estuve a punto de desatar una tormenta de hielo sobre el bosque prohibido para encontrarla o sobre toda la escuela, o incluso sobre toda Magix, confesó Aisy, la ira cediendo ante la angustia. Darcy se levantó del sillón y puso una mano consoladora sobre el hombro de Aisy, aunque su expresión seguía siendo de resignación. Te preocupas demasiado, Aisy, le dijo Darcy. Es tu hermana. Lo entendemos. Pero tiene 16. Va a cometer errores. El hecho de que regresara sola y tú la encontraras aquí demuestra que es más competente de lo que crees. No se va a morir por una picadura de araña, y mucho menos por hablar con un tonto especialista. Son inofensivos. Pelaje, corrigió Aisy. Pelaje de araña, mordida de araña, como sea, finalizó Darcy. Inofensivos, repitió Aisy, volviendo a su tono glacial. Si los especialistas fueran inofensivos, no le habrían dado su capa. Le prohibí que lo volviera a ver, por cierto. Stormy se rió suavemente. Sí, claro. Como si eso fuera a detener a la pequeña Glacy de hacer lo que quiere. Si algo tienen las hechiceras, es que somos obstinadas. Aisy suspiró, la tensión dejando su cuerpo en una exhalación frustrada. Se acercó a la capa naranja en el suelo y la pateó ligeramente, como si fuera un bicho molesto. Tiene que quedarse conmigo por una semana, como castigo después de sus clases. Así la mantendré lejos de los problemas y de los chicos de la chaqueta naranja, dijo Aisy, su voz ahora más baja y peligrosa. Luego, la mención del especialista reavivó una chispa de su furia helada. La idea de un chico entrometido, ayudando a su hermana y ganándose su confianza, era inaceptable. No dejara que le quiten a su preciada hermanita. Solo espero, Aisy continuó, y su mirada se volvió vidriosa, anticipando una fantasía helada, solo espero encontrarme con ese especialista al menos una vez en un pasillo de Fontana Roja o en una misión. Simplemente para asegurarme de que nunca más se acerque a mi hermana. Me gustaría verlo congelado de pies a cabeza. Solo una vez. Por si acaso. Darcy y Stormy se miraron y volvieron a poner los ojos en blanco al unísono. Sí, claro, Aisy.
Como si tuvieras tiempo para eso, comentó Stormy. Ahora, deja de preocuparte por tu hermana y ayúdanos con este conjuro de ilusión. Necesitamos que parezca real y no una gelatina brillante. Ahí sí, aunque todavía furiosa y protectora, sabía que sus amigas tenían razón. Glacie estaba a salvo y castigada. Por ahora, era suficiente. Recogió la chaqueta de Ichigo, la arrojó a un rincón oscuro de la habitación donde no la molestaría y se acercó a la mesa de trabajo de sus amigas, lista para canalizar su ira en algo más productivo, la magia oscura. Quizás molestar a unas cuantas hadas le mejore el ánimo. Hola, una disculpa por mi ausencia, pero este capítulo es un regalo. En verdad ya no tenía planeado escribir por un tiempo. La universidad consume todo mi tiempo en vida, pero después de ver que una de mis historias favoritas fue actualizada. Owls and Souls, Witches and Resonance, _of__north. No pude dejar de pensar en que debería de actualizar, pero no importaba cuánto tratara, no se me ocurrió nada, y como es un mini arco que me invente no tengo referencias, y tarde más, después de mucho esfuerzo salió. Espero que lo disfruten, y si logro continuar la historia, ya no haría arcos originarios, y me guiaré en la serie original. Y si voy a acabar esta historia aunque tarde 1000 años, la voy a acabar, o alguna de las historias que ya tengo. Así que solo queda